Hola mis amadas joyas preciosas, Dios me les bendiga en abundancia. Pues quiero compartirles el día de hoy que estoy aquí en este lugar tan bonito y que está muy, pero muy cerquita de mi casa, y es el río de Azusa. Venimos a revisar y a chequear porque vamos a tener unos bautismos en la iglesia. Allá está mi amado y allá está mi pequeña Milena. Y venimos a cerciorarnos para ver si había agua, para ver cómo estaba. Miren qué belleza, miren qué lindo, qué precioso este paisaje, este panorama. Y aprovechando el paisaje y la oportunidad de estar aquí, pues me sentí inspirada para poder compartirles algo que me han preguntado por mucho tiempo. Y es cómo logré perdonar la ausencia de mi madre, cómo logré perdonar su abandono, de cierta forma su rechazo hacia mi persona. Hablo de manera personal, hablo por lo que yo sentí. Y hoy, mis amadas, voy a compartirles cómo nuestro Señor, en su infinita misericordia, limpió mi corazón de esas raíces de amargura, de ese odio, de ese resentimiento, de ese coraje y de todo eso feo, amargo y perverso que yo sentía en contra de mi madre. Y fueron muchos años de dolor, muchos años de sufrimiento, pero doy gracias a Dios porque una de las mayores bendiciones que recibí al entregar mi corazón por completo a Cristo fue que Él sanara las heridas de mi alma. Y eso es algo tan lindo que el ser humano puede experimentar cuando el ser humano ha sufrido del abandono de la madre o del padre o de un hijo o del esposo o de la esposa, y este abandono viene a generar dentro de nuestro ser un sentimiento perverso, porque nuestro corazón empieza a absorber todo lo malo que nosotros sentimos que las acciones de estas personas trajeron a nuestra vida. Y para mí fue algo muy duro y muy difícil porque este sentimiento o estos sentimientos que yo sentía en mi corazón, que se fueron acumulando, no eran de cualquier persona, eran sentimientos hacia mi madre. Y quiero decirles, mis amadas joyas preciosas, que estos sentimientos no llegaron así nomás por llegar. Tuvo que haber una razón, tuvo que haber una causa. Y por muchos años fuera del Señor, fuera de Cristo, yo no lo entendía, yo no comprendía las acciones de mi madre. Y no fue hasta después que yo entregué mi corazón a Cristo, que por medio de Él, de su palabra y de su presencia, de su Espíritu, me fue mostrando, revelando la condición de mi mamá. Pero mientras el poder de Dios no descendía sobre mi vida, yo sufrí mucho en esa condición. Y quiero decirles que mi papá me comentó que cuando yo tenía algunos meses de haber nacido, mi mamá había tomado la decisión de irse a México, emigrar a México por un mejor futuro. Ellos no tenían una casa propia, ellos estaban con los suegros o rentaban alguna casita, algún cuarto. Y dice que mi mamá se fue. Es la historia que mi papá me cuenta, ¿verdad? Que mi mamá se fue y pues me quedé con él. Él no pudo estar mucho tiempo solo conmigo y mandó a decirle que pues yo estaba enferma. Y no era verdad, pero él declaró esa palabra sobre mi vida y dijo que yo estaba enferma y que era necesario que ella se regresara. Entonces dice mi mamá que pues se regresó ella para Guatemala y se quedó con mi papá ahí más tiempo. Pero seguía lo mismo, que querían tener su propio hogar, querían ellos seguir adelante, y mi mamá tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos. Y el simple hecho de saber que ella se iba a venir, que no nos iba a traer, que nos íbamos a quedar solo con mi papá, eso provocaba en mí una tristeza, una nostalgia, la separación, el abandono. Y yo decía, pero ¿por qué se quiere ir? ¿Por qué nos quiere dejar? ¿Por qué no nos lleva? ¿Por qué no permanece aquí como lo hacen muchas mamás? Y pues ella tomaba sus decisiones y empezó a venirse. Iba y venía constantemente, cada 6 meses, cada año y medio,
Se venía a Estados Unidos, regresaba, se venía, regresaba. Lo triste era que cada vez que ella regresaba nos llevaba una alegría de volver a verla, de querer estar con ella. Sentíamos y sentía en lo personal que yo quería que se quedara, que no regresara a este país, porque eso implicaba quedarnos solas con mis otras dos hermanas. Y no era así, siempre ella tomaba la decisión por progresar, por salir adelante, de regresar. Lo triste era que cada vez que ella se regresaba a este país, buscaba con quién dejarnos, con una tía, con la abuela, y empezamos a andar de un lugar a otro cada vez que ella decidía regresar a Estados Unidos. Y en estas temporadas donde ella decidía que permaneciéramos con otras familiares, con otras personas, sufrimos, digo porque también mis otras dos hermanas, el abuso de la familia, de los desconocidos, de los conocidos. El que no hubiera una madre ahí hacía que la gente se aprovechara, hacía que la gente sacara ventaja y quisieran siempre estar viendo de qué forma aprovecharse, abusándonos física, verbal, o poniéndonos tareas más de las que nosotros podíamos hacer. Y así, y todo esto en mí generaba enojo, porque yo decía, si mi madre estuviera aquí no estaríamos pasando esto. Si mi madre estuviera con nosotros hubiera alguien quien nos defendiera. Porque aunque nos quedábamos con nuestro padre, mi papá se iba a trabajar para llevar el alimento a la casa. Y pues pasábamos todo el día sin él. Y ya en la tarde, en la noche que él llegaba, yo por ser la mayor y no quererle dar más problema, más preocupación de que mi mamá ya no estaba, no le contaba lo que sufríamos, no le contaba que nos quitaban la comida, no le contaba que nos pegaban, no le contaba que nos ponían a hacer más cosas de las que podíamos hacer, no le contaba experiencias duras y difíciles de nuestra niñez por no darle más pena, por no causarle más preocupación. Y todo esto en mí traía enojo, traía ira contra mi madre, porque yo decía, ¿por qué nos dejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nos abandonó? Y sentí ese rechazo, porque cada vez que ella regresaba le decíamos, ya no te vayas, mami, por favor, quédate. Y ella volvía a tomar la decisión de regresarse. Entonces, eso en mí generó odio, rencor, rechazo hacia ella también, porque decía, llegó un momento en que yo dije, si mi mamá supiera cuánto le necesitamos, si mi mamá supiera la tristeza que tenemos cuando viene el Día de la Madre en la escuela y estamos solas, cuando viene Navidad y no estás, cuando viene un 31 y no estás, cuando nos enfermamos y no estás, cuando pasamos cosas importantes de niñas a mujer y no estás, todo eso traía un dolor a mi alma. Y junto con el dolor traía enojo, traía amargura, rencor, porque yo decía, por lo que ella hace me muestra que no nos quiere, que no quiere estar con nosotras. ¿Para qué nos trajo? ¿Para qué nos tuvo? Decía yo, si nos iba a abandonar. Y todas esas cosas fueron amargando mi corazón y me fueron convirtiendo en una niña enojona, en una niña salvaje que estaba a la defensiva, que no quería dejarse que la abusaran, que quería proteger a sus dos hermanitas, y con toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque no había alguien que desempeñara el papel de madre, porque no se presentó una abuelita para decir, no está tu madre, pero yo estoy aquí. No había una tía que dijera, no está tu mamá, pero cuentas conmigo. No había nadie, nadie. Y todo esto traía tristeza a mi corazón. Y empecé a crecer, regresó mi mamá y sí nos fue a traer. Me vine con ella, pero dentro de mi corazón yo traía el rencor, traía el enojo, traía la ira, traía el rechazo, traía el abandono, traía lo que había sufrido, porque yo decía, es su culpa lo que yo sufrí, lo que pasé malo, porque ella no estaba ahí para protegerme. Es culpa de ella, decía yo, ¿verdad? Y era lo que yo pensaba todo el tiempo.
que era su deber, era su responsabilidad, era su obligación estar ahí en todo momento como una madre. Y eso dañó mi corazón por muchos años, porque aunque nos venimos para acá con ella, no había una bonita relación, porque nunca se había fomentado. No había una bonita comunicación porque nunca la habíamos tenido. Cuando ella estaba acá, nunca sabíamos de ella. Por otras personas perdimos el contacto con ella y no nos dejaban comunicarnos con ella. Y pasaron muchas cosas que dañaron y arruinaron la relación de madre a hija. Y esa es una consecuencia, mis amadas joyas preciosas. Por eso les comparto esto, porque yo sé que no soy la única que ha pasado momentos difíciles en la vida, ya sea con la mamá, con el papá, con un esposo. Pero el vínculo de una madre es tan importante en nuestros hijos. Y venimos para este país, mis amadas, y había aquello en mi corazón. Luego cuando ya venimos y pues ella ya había rehecho su vida, ella ya había tenido otra familia, otros hijos. Mientras nosotros esperábamos por ella en Guatemala, yo decía, ella aquí volvió a hacer otra vida, ella aquí se olvidó de nosotros, y el enemigo empezaba a bombardearme con todo lo que probablemente era una realidad, pero que fuera en Cristo yo no sabía asimilarlo, yo no sabía procesarlo, no sabía digerirlo, y eso me atormentaba, porque yo decía, mientras ella estaba aquí feliz, yo estaba sufriendo con mis hermanas, y por ser la mayor pues me tocó bien duro, pero no es para que ustedes hoy en día digan, ay pobrecita, ay, no, porque esto fue parte de mi formación, esto fue parte de lo que a mí me tocó vivir, y pues a cada quien le toca lo que le tiene que tocar. Pero lo bueno de todo esto, mis amadas joyas preciosas, es que cuando yo entrego mi corazón a Cristo, se lo entrego por completo y le entrego todo mi ser. Y lo primero que le dije fue, Señor, arranca de mi corazón este odio, esta ira, este enojo, este sentimiento de abandono, de rechazo que tengo hacia mi madre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Pero esto, una vez más, lo hice del alma y con un quebrantamiento y con un lloro y con un gemido grande, porque era un dolor en mi alma que nadie podía arrancarme, nadie. E incluso ni mi madre, aunque ella me dijera, perdóname, lo siento, lo que yo ya había experimentado, lo que yo ya había vivido, no había ser humano que me lo quitara de mi corazón, de mi alma. Solamente Cristo. Solamente nuestro Señor, porque yo reconocí la condición que tenía podrida en mi corazón y yo no la quería seguir cargando dentro de mi ser porque es mi madre. Independientemente las decisiones equivocadas que ella haya tomado, no me corresponde a mí hoy en día juzgarla, pero en aquel tiempo yo no sabía cómo hacer ni qué hacer. En Cristo, cuando yo le digo a nuestro Señor mi condición y que yo no quiero seguir igual, que yo no quiero seguir sintiendo lo mismo que estaba experimentando hacia esa mujer que Él había elegido para mí, que me trajera a esta tierra, a este mundo como mi madre. Yo ya no quería sentir eso que sentía dentro de mi ser. Y ese día, aparte de llorar, hasta sentí como que vomité amargura, como que tenía náusea, porque el poder del Espíritu Santo estaba rompiendo ligaduras de maldad, de opresión. ¿Y qué sucedió, mis amadas joyas preciosas? Que nuestro Señor escuchó ese clamor de mi corazón, de mi alma. Y ese día empezó a obrar, porque te digo que yo le decía, arranca de mi corazón todo esto que yo siento por mi mamá. Yo no quiero sentirlo, límpiame. El rencor, el odio, el abandono, el rechazo, la ausencia, el desamor, el desprecio, todo lo que yo pasé, que sentí que ella me transmitió y lo que la gente hizo porque ella no estuvo presente. Padre, por favor, ayúdame, Señor, no quiero seguir con esta condición, ayúdame. Y yo le decía así a nuestro Señor, y nuestro Señor empezó a obrar y empezó a limpiar mi corazón, empezó a sacarme toda esa amargura, todo ese odio, todo ese coraje, todo ese resentimiento. Y les digo, yo lloraba y sentía como náusea y vomité como amargura, como agua amarga, porque era lo que me estaba matando por dentro, mi interior, mi alma.
Pero aquí quiero hacerles un paréntesis y recalcarles algo, mis amadas joyas preciosas, que cuando nuestro Señor limpia mi corazón y arranca toda perversidad, todo rencor, todo lo perverso que yo había adquirido por mi madre, por sus decisiones, por su ausencia, por su abandono, por su rechazo, por su falta de protección, por su presencia en mi vida, entonces mi corazón queda vacío. Queda vacío. Y nuestro Señor empieza a obrar en mi corazón y saca toda la inmundicia, saca todo lo podrido, saca todo lo sucio. Y mi corazón empieza a ser sanado. Y empieza a llegar el bálsamo consolador de Jehová, porque yo decido perdonar a mi madre de todo lo que yo la consideraba culpable. Yo tomo la decisión y digo, yo la perdono, aunque no entienda en este momento. Yo la perdono, Señor, la perdono desde lo más profundo de mi alma y de mi ser. Yo decido perdonarla. Y nuestro Señor empieza a sanar mi corazón. Pero ¿qué sucede, mis amadas? Y es lo que quiero decirles. Que nuestro Señor empieza a implantar su amor y su misericordia en mi corazón, el amor de Dios. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo en mi corazón, y su misericordia desciende. Y desciende la liberación, la sanidad con mi madre. Pero hay consecuencias. Y resulta que en mi corazón, de su presencia, de su consejo, de todos esos años, no hay nada, porque ella no estuvo. No hay semillas. Yo amo con todas las fuerzas de mi alma a mi madre por el amor que Dios me ha dado. Pero no tenemos una íntima relación. No tenemos una comunicación como me hubiera gustado, porque hay secuelas del pasado. Hay consecuencias. Entonces, ¿qué aprendo yo en este momento? Que yo debo implantar a mis hijas mi presencia, mis consejos, mi apoyo, estar incondicionalmente, porque ellas no pidieron venir a este mundo, fui yo la que tomó la decisión de traerlas. Y como consecuencia, hoy como conocedora de la palabra, me corresponde hacer lo mejor que yo pueda en mi papel de madre, para que el día de mañana haya fruto. Yo tengo que sembrar en sus corazones, tengo que sembrar mi presencia, mi consejo, mi apoyo, mi amor, mi consuelo, mi corrección, mi disciplina, mi guianza. Pero ¿qué sucede si yo no imparto eso en mis hijas? No puedo esperar un fruto de una cosecha que yo no he trabajado. La misericordia de Dios es grande y llueve para buenos y malos. Sale el sol para buenos y malos. Pero aquel que tiene su tierra y no la cuida, y no la prepara, y no le da abono, y no le da agua, y no la riega, y no le da sombrita, ¿cómo espera recibir cosecha? Eso es imposible. Entonces, hoy oro a nuestro Señor para que yo no cometa los mismos errores que cometió mi madre. Porque para yo poder entender y comprender la actitud de ella, nuestro Señor me llevó a su vida, a su pasado, cómo fue su niñez. Ella no tuvo padre, quedó huérfano a los 7 años. La mamá la dejó irse con la abuela, que la abuela la criara. Los tíos, uno trató de violarla. Entonces ella no traía nada, ella no traía una formación, una educación, ella no tenía una madre que hubiera estado ahí al pie del cañón, como decimos, parada firme en la brecha para guiarla, educarla, corregirla, disciplinarla, para proveerla, para protegerla. No, mi mamá se fue con mi papá a la edad de 15 años, tuvieron su primer hijo, falleció a los 17 años de edad de mi madre, nací yo. Entonces, ¿cómo ella iba a desarrollar un papel que nunca tuvo ella un ejemplo para aplicar a sus hijos? No quiero decir que quiero tratar de justificarla, no, pero tenemos que tratar y comprender
y no juzgar lo que no podemos comprender. Solamente Dios puede ayudarnos a hacer eso. Hoy yo bendigo la vida de mi madre y hoy en el nombre de Jesús yo rompo con esa maldición, no por mi fuerza, no por mi palabra, sino por la fuerza y el poder del Dios vivo. Entonces hay consecuencias, mis amadas joyas preciosas. Amo a mi madre, la llamo cuando es oportuno. Hoy que les compartí un video, la invité al Congreso de Mujeres que tuvimos en Palm Springs. Yo la invité porque quería pasar un tiempecito con ella. Tenía muchos años de no estar un día con mi mamá. Y Dios puso en mi corazón invitarla. Yo la fui a traer. Cumplimos un año de estar en la ciudad de Azusa, tenemos 4 años. Pero tengo un año que me cambié de apartamento y ella no conocía dónde vivo. Hoy conoce porque la fui a traer, la traje y le mostré el lugar. Yo hago lo que puedo, lo que Dios pone en mi corazón. Y pues ella hará lo que pueda, cuando pueda, como quiera, como Dios se lo permita. Pero igual no le juzgo. Cada quien hace lo que puede, cada quien da lo que tiene dentro de su corazón, y a veces dentro de nuestro corazón hay muchas cosas que hacer o que dar, pero no podemos porque las circunstancias o no tenemos los medios en el momento para hacerlo. Ella me dice que no conocía dónde vivo porque pues no tiene el transporte. Yo diría, hay metro, hay carro, en fin, pero como ya no es esa mi misión, hoy todo se lo entrego al Señor. Yo digo, Padre, no sé, pero lo que sí sé es que yo tenía el deseo en mi corazón de pasar un tiempito con ella. Fui a traerla, la traje a mi casa, le mostré dónde vivimos. Ya hace un año que vivimos en otro apartamento, no conocía y me sentí gozosa. Y cada que hay alguna celebración familiar, la invito, y si ella puede venir, viene, y si no, pues no, pero ya no hay en mi corazón resentimiento, enojo. Yo digo, cada quien hace lo que puede. Hoy en día, ¿qué te puedo decir? Si tú experimentas en tu corazón el odio, el rencor, el rechazo, el abandono, independientemente por lo que haya sido, no precisamente tiene que ser una madre, pero a veces viene de personas que le amamos o que fueron de mucho aprecio en nuestra vida y nos duele, y ha traído como consecuencia un sentimiento perverso a nuestro corazón. ¿Qué te puedo decir con eso hoy? Que se lo entregues a nuestro Señor de corazón. No te conviene a ti atesorar todos esos malos sentimientos en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque eso es veneno y te estás envenenando a ti misma o a ti mismo. Y no solo eso, que aparte de sentirte enojado, amargado, malhumorado, como un ogro, esos sentimientos hacen que nuestro organismo suelte químicos de maldad. Y esos químicos de maldad se convierten en enfermedades terminales. Riñones, cáncer, artritis. Y esto viene a raíz de esos sentimientos perversos que hemos atesorado en nuestro corazón. Así es que el día de hoy tenemos que entregárselos a nuestro Señor. Todos esos sentimientos se los tenemos que entregar a nuestro Señor para que Él nos limpie. Nos limpie nuestro corazón y perdonemos, ya sin juzgar, sin mirar a quién. Perdonemos en el nombre de Jesús lo que sea necesario perdonar. Ya no somos quien para estar juzgando, ni estar pidiendo que nos expliquen por qué sí, por qué no, ya no, ya basta. Hasta ahí llega todo, no más. Hoy necesitamos el poder transformador de Dios en nuestra vida. Y esa transformación va a llegar si tu corazón está dispuesto. Nuestro Señor limpia, y luego trae su amor, su compasión, su misericordia a nuestro corazón. Trae el bálsamo restaurador, el bálsamo sanador, y ese es el que nos sostiene para continuar, avanzar y seguir adelante libres de toda cadena, de toda opresión de maldad, mis amadas joyas preciosas. Así fue la forma como yo logré, con la ayuda de Dios, perdonar a mi madre su ausencia, su abandono, su rechazo, su desamor y todo lo que yo pensaba que estaba mal por parte de ella. Hoy en día hago de hacer todo lo contrario
para que el día de mañana mis hijas no tengan absolutamente nada que señalarme. Y si ellas les toca vivir sus propias experiencias, sea por elección propia y no porque yo no les aconsejé, no porque yo no estuve presente, no porque no me importa de sus vidas, sino todo lo contrario. Quiero hacer la diferencia con ellas para que ellas también tengan un ejemplo de una madre esforzada, no perfecta, una madre esforzada, que día a día ellas están a la par mía dándose cuenta del esfuerzo, la constancia, la perseverancia que he traído en estos últimos 12 años de mi vida. Ellas han sido mis fieles testigos, porque desde que el Señor en su amor las implantó en mi vientre, pues no se han separado de mí. Gracias al Señor he podido permanecer a su lado, enseñándolas, educándolas, formándolas, enseñándolas. Y sí, a veces tienen sus salidas, pero es por parte de la iglesia. Si van a algún campamento, si van a misiones, si van a alguna cosa que tiene que ver con la iglesia, pues sí tienen que irse, porque ellas también están en diferentes ministerios en los cuales son líderes y también tienen responsabilidades y obligaciones hacia los demás. Mis amadas joyas preciosas, yo sé que el tiempo avanza y no quiero aburrirlas, así es que aquí les comparto un poquito más de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida y que Él puede cambiar y transformar nuestras vidas y sanar nuestros corazones y librarnos de toda maldad. Será hasta la próxima. Bye bye.